grupo de, si pertenecemos a un grupo de expositores en una iglesia local, ¿qué consejo puede darnos a la hora de criticar sanamente a nuestros hermanos con quienes compartimos la responsabilidad de exponer las escrituras de tal manera que destaquemos sus fortalezas, pero también expongamos fielmente las zonas a mejorar? Qué buena pregunta, y una pregunta más práctica a nivel ya de consejo de ancianos o de pastores. Cuando nosotros comenzamos hace muchos años el consejo de pastores de nuestra iglesia a evaluar los servicios de adoración, todo el servicio de adoración, incluyendo la oración pastoral, los himnos que se cantan, pero también la predicación de la palabra, nosotros elaboramos una rúbrica para que veamos cuáles son aquellas cosas que debíamos evaluar. Pero antes de llegar a esa rúbrica, permítanme dar una advertencia. Nosotros no vamos a la iglesia a evaluar sermones. Nosotros vamos a la iglesia a ser edificados a través de la predicación de la palabra. Y cuando alguien está predicando la palabra, yo no debo estar con una rúbrica diciendo introducción, bien, ilustración, bien. Yo creo que nosotros tenemos por un lado que olvidarnos de eso y disponernos a ser edificados a través de la predicación de la palabra. Ahora bien, lo cierto es que ninguno de nosotros, cuando estamos exponiéndonos a la predicación, apagamos el discernimiento. Y tú evalúas de manera instintiva a todos los predicadores que tú escuchas. Entonces, lo que nosotros le dijimos a nuestro consejo de pastores fue, ya que como quiera tú vas a evaluar al predicador de una manera instintiva, lo que nosotros queremos es que tú vengas aquí a esta reunión y expreses en voz alta lo que tú pensaste cuando escuchaste al predicador. Y lo que vas a evaluar no es la eficacia de la oratoria, si la introducción te atrapó, etcétera, etcétera. Nosotros queremos evaluar otras cosas. Por ejemplo, ¿fue el evangelio claramente expuesto? Si se cargó la conciencia con el pecado, se le dio alivio a la conciencia a través de una clara exposición del evangelio de Cristo. O sea, cosas así. Entonces yo creo que la mejor forma de hacer esto es, por un lado, decirle al predicador en qué cosa tú fuiste edificado en la predicación y luego decirle, sin embargo, yo creo que tu predicación hubiera sido mejor o hubiera sido más eficaz si este punto del sermón tú lo hubieras explicado mejor. O a veces pasa que un predicador pasa demasiado tiempo en una ilustración y tú le dices, si hubiera usado menos tiempo en la ilustración, te hubiera dado más tiempo para poder aplicar mejor tu sermón, o tu introducción fue demasiado larga y creó una expectativa que después tú no supliste en el sermón, cosas de ese tipo. Pero yo creo que si nosotros, una vez más, somos edificados en la predicación y comenzamos compartiendo con el predicador aquellas cosas en las que fuimos edificados y luego entonces entramos a las debilidades, yo pienso que estamos haciendo un trabajo balanceado que nos va a ayudar a todos a ser mejores predicadores. Pero no olvides que tú no vas a la iglesia a evaluar sermones, tú vas a la iglesia a ser edificado. ¿Algo más, hermanos, sobre lo que dijo el pastor? De hecho, Alejandro, Señor. déjame hacerte una pregunta. ¿Ustedes en el seminario, en la clase de homilética, los estudiantes tienen la oportunidad de predicar Sí, señor. y son evaluados? Son evaluados, sí, señor. Ok, déjenme decirles algo con respecto a eso.
La predicación de la palabra no es un mero ejercicio, no es una mera tarea. Predicar la palabra es predicar la palabra. Y yo recuerdo, por ejemplo, en una clase que tomé en el seminario, en el Southern, que me pusieron a predicar y antes de yo introducir mi sermón, le dije a mis estudiantes, a mis compañeros estudiantes, les dije, yo quiero que ustedes sepan que yo preparé este sermón para ustedes. Yo no lo preparé para que ustedes me evalúen. Yo vine aquí a predicarles la palabra, así que escúchenme, porque yo tengo algo que decirles de la palabra, y esto es serio. Ahora, claro que yo sé que ustedes me van a evaluar, pero yo quiero que ustedes me escuchen como un predicador, no simplemente como una tarea. Y yo creo que aún hasta en el aula, mucho más en la iglesia, yo creo que aún en el aula nosotros debemos dejar eso claro. O sea, no vengas aquí como parte de una tarea. Sométete con reverencia a la exposición de la palabra de Dios, porque esto es algo serio. Muy bien. Muy importante, creo yo, pastor, muy importante. Sí, muy. Una pregunta, no sé quién hizo la pregunta, pero ¿qué había detrás de la pregunta? Esa es ahora mi pregunta. ¿Está? ¿Quién hizo la pregunta? De pronto no se quiere descubrir. Poder hacerlo fielmente y también desde la perspectiva de, en este caso, de una persona que lleva predicando mucho más tiempo que la mayoría de nosotros y que también pertenece a un cuerpo de ancianos donde constantemente están predicando y pueden evaluarse y mejorarse en ese sentido en cuanto a la exposición de la palabra. Ese era el fondo de la pregunta. O sea, es Pablo que está hablando, porque parece que la Sí, cámara está apagada. sí, Okay. soy yo. Sí, soy yo, Pablo. Ok, mira, vamos a suponer que tú estás en una iglesia donde hay un pastor que tiene 30 años predicando y tú eres un pastor joven, apenas tienes 5 años predicando ahí. Y de hecho ni siquiera predica todos los domingos y el otro pastor es el que más predica. Y tú dices, ¿y cómo yo voy a evaluar la predicación de este hombre que tiene 30 años predicando? Déjenme quitarles ese temor. En primer lugar, no hay ningún predicador que no tenga mucho que aprender. Recuerden lo que decía John Chapman, que los años más difíciles de un predicador son los primeros 50 años. Así que no hay ningún predicador que no tenga mucho que aprender. Y yo creo que este ejercicio dentro del Consejo de Pastores es de muchísima ayuda, porque en tu mente tú crees que tú estás siendo claro cada domingo. Y probablemente los hermanos cuando salgan por la puerta te van a decir, wow, pastor, gracias, qué sermón más bueno, me fue de mucha edificación. Pero los pastores que están contigo saben más de homilética que la iglesia. Y probablemente ellos van a captar debilidades de tu predicación que la iglesia no captó. Y si tú los escuchas con humildad, eso te va a ayudar a ser cada vez más un predicador más eficiente. Entonces, a los pastores jóvenes que están aquí, no tengan temor de criticar sanamente a un predicador de más tiempo. O sea, no piensen que ustedes están siendo atrevidos o que se están extralimitando porque este hombre tiene más experiencia. Porque todos nosotros tenemos demasiado que aprender de la predicación. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque en nuestro consejo de pastores nos respetamos mutuamente, pero al mismo tiempo somos muy claros a la hora de evaluarnos en la reunión de los martes de pastores. Y podemos hablar de las debilidades y no estamos esperando que nadie salga ofendido. ¿Todos los martes lo hacen? Todos los martes. Nos reunimos, los pastores nos reunimos todos los martes y todos los martes se evalúa lo que pasó el domingo. Todos los martes. Todo lo que pasó el domingo.
hasta el que dio los avisos. Absolutamente todo. De verdad que es muy importante, por lo menos para los pastores que somos jóvenes, es de mucho aliento porque uno sí reconoce que muchas veces eh, no quisiera irrespetar al pastor que tiene más tiempo y por temor a no irrespetar puede pasar por alto algunos aspectos importantes que en algún momento debió identificar y corregir, ¿no? Entonces, yo sé que hacerlo con mucho respeto, pero es necesario hacerlo cuando hay que hacerlo. Sin embargo, mira, para ponerte un ejemplo práctico, algo que me pasó recientemente. Yo prediqué en nuestra iglesia de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3, y precisamente el pastor más joven del Consejo de Pastores me dijo, mira, yo no sé si fui yo, pero yo me perdí en la predicación del domingo. Yo creo que la estructura del sermón fue muy compleja. Y yo le dije, wow, de verdad, mira, yo no lo vi así, pero te agradezco que me lo digas porque yo pronto voy a México y yo debo predicar ese sermón en México. Y a la luz de lo que los pastores me dijeron, porque este hermano abrió la discusión y luego los demás añadieron un poco más y dijeron, yo creo que el problema estuvo aquí, aquí, aquí. Yo pude repasar todo mi sermón y hacer una estructura mucho más sencilla cuando yo volví a predicar este mensaje en México hace un mes atrás. Entonces, fíjate qué bueno es el hecho de que podamos hablar francamente, porque eso me permitió corregir deficiencias de ese sermón. Y ejemplos como eso te puedo dar muchos. Excelente. Pastor Sugel,